Judas, capítulo 1, el verso 3 y el verso 4. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Judas, capítulo 1, el verso 3 y el verso 4. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres, diga conmigo hombres, han entrado encubiertamente, diga encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, diga conmigo hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a orar una vez más. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, por el privilegio que usted me da de traer el consejo de su bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que continuará haciendo. Señor, te pido que sea usted usando mi boca, mis labios y todo lo que se necesite usar, Señor, para que esta palabra pueda ser entendida, comprendida, pero lo mejor de todo, Señor, llevada a la práctica, Señor, porque de nada sirve escuchar tanta enseñanza y al final no practicamos nada. Oh Dios, ayúdame a mí primeramente y a cada uno de mis hermanos y a aquellos que van a estar viendo seguramente esta enseñanza. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo conmigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a adentrarnos a este tema que está bastante bueno, bastante interesante, pero más que interesante, es un tema que cada uno de nosotros vamos a tener que involucrarnos. Diga conmigo, yo debo involucrarme en las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos involucremos. Tenga a la mano su Biblia, porque vamos a estar teniendo algunos versos un poco extras o adicionales a lo acostumbrado. Me gustaría traer un tema en esta noche. El tema es el siguiente: pelea por la fe. Ese es el tema para compartir con cada uno de nosotros en esta noche. Pelea por la fe. Cuando miramos la iglesia primitiva, muchas veces lo que vivimos en nuestra actualidad, creemos que en la iglesia primitiva todo era milagros, todo era poder, todo era llenura del Espíritu Santo, todo eran cosas sobrenaturales y que no había muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo o experimentando en nuestra actualidad. Y si bien es cierto, habían milagros, habían sanidades, habían prodigio, había llenura del Espíritu Santo, había lenguas, había profecía y tantas cosas hermosas y maravillosas que nuestro Dios tiene para su iglesia, pero también habían cosas que estaban pasando que son bastante similares, bastante iguales a lo que usted y yo nos ha tocado vivir en esta oportunidad. Ahora vemos que Judas está escribiendo a la iglesia. Recuerde las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento: la carta a los romanos, la carta a los corintios, primera, segunda, a los efesios, a los colosenses, etcétera, como también esta carta de Judas. Todas están siendo dirigidas a la iglesia, a los pastores o a los líderes que están dándole, valga la redundancia, el liderazgo, conduciendo a esto rebaño. Entonces nos está hablando de muchos de los problemas que estaban pasando en la iglesia primitiva. Note que vaya conmigo a Judas, lo que acabamos de leer en el verso 3, donde vemos que él les está diciendo: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué debemos contender? Y ya vamos a adentrarnos a sacar el significado o la definición de contender. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora note que Judas está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está hablando a la iglesia en general, diciendo que tenemos que estar listos, que debemos de estar atentos, que debemos de estar pendientes. Él usa la expresión que debemos contender por la fe. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Satanás, el diablo, siempre ha querido destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y voy a ir un poco más específico. Satanás, el diablo, dice la Escritura que anda como un león rugiente alrededor, viendo a quien devorar. Es decir, amados hermanos, si hay alguien que está interesado en que usted y yo, como la iglesia, como cristianos, hablando de una manera individual, estemos bajos en cuanto a la fe, estemos apartados, estemos desanimados, no estemos haciendo lo que nos toca hacer, es el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Y vemos que el Señor está inspirando a Judas y le está diciendo: dile a mi iglesia que tiene que contender por la fe. Ahora, ¿qué significa o qué entendemos cuando estamos hablando de contender? Cuando hablamos de contender, contender quiere decir disputar, debatir, altercar, argumentar, confrontar, hacer frente y por último luchar. Voy a repetir una vez más, porque estamos hablando de la fe, estamos hablando del evangelio del Señor Jesucristo. El Señor dice que tenemos que contender, es decir, tenemos que disputar, tenemos que debatir, tenemos que altercar, tenemos que argumentar, tenemos que confrontar, tenemos que hacer frente y por último tenemos que luchar. Ahora, es necesario que cada uno de los que estamos aquí estemos luchando, estemos peleando por la fe que un día ha sido puesta en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no estamos luchando por nuestra fe, si nosotros no estamos luchando por lo que Dios ha dado, por lo que ha manifestado, por lo que está haciendo en cada uno de nosotros, entonces le estamos dando ventajas al enemigo. Que el Señor lo reprenda. Miremos algunas situaciones que pasaban dentro de la iglesia primitiva. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, el verso 3 en adelante. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 3 en adelante. Y tal vez alguien estará preguntándose: pastor, pero ¿con quién tenemos que contender? Bueno, tenemos que contender con aquellas falsas enseñanzas, con aquellas falsas doctrinas que se están propagando de una manera rápida en el tiempo en el cual usted y yo nos ha tocado vivir. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 3 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a leerlo una vez más. Pero temo, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, amados hermanos, no debe extrañarnos que el enemigo quiere engañar a la iglesia. Amén. Por eso la iglesia tenemos que estar orando. Amén. Pocos amén, pero es la verdad. Tenemos que estar ayunando. Amén. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estarnos congregando. Amén. Porque el enemigo quiere engañar a la iglesia. El enemigo está haciendo cosas tremendas. Y sabemos que muchos cristianos hoy en día no están peleando por la fe, porque muchos de ellos todavía no han entendido el propósito, no han entendido el llamado, no han entendido la razón o la causa por la
cual debe estar luchando, debe estar peleando. Déjeme decirle, amado hermano, que usted y yo tenemos que estar empapándonos día con día de la palabra de Dios, porque si nosotros no nos estamos empapando con la palabra de Dios, por lógica vamos a estarnos empapando de muchas otras cosas, muchas de ellas que no nos van a edificar. Si nosotros no estamos buscando al Señor en oración, sacando ese tiempo para orar día con día, por lógica, amados hermanos, nuestro tiempo lo vamos a estar invirtiendo a muchas cosas que no nos van a edificar. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que como pueblo de Dios tenemos que pelear por la fe. Tenemos que contender, tenemos que luchar, tenemos que hacerle frente, tenemos que argumentar, tenemos que confrontar, tenemos que debatir, tenemos que disputar y altercar contra todo aquello que se levanta y se opone, aunque se mire bonito, pero si no es de Dios, nosotros tenemos que luchar contra todas aquellas cosas que, a pesar que se miren, y repito, que se miren muy bonitas y atractivas, pero si no son de Dios, no son de Dios, hermanos. Y usted y yo tenemos que batallar, usted y yo tenemos que luchar, usted y yo tenemos que estar al frente de todo esto. Piense por un momento, como padres, voy a dirigirme a ustedes un momento. Usted como padre o como madre se da cuenta que su hijo está tomando un mal camino. ¿Qué hace usted? ¿Se queda de brazos cruzados? ¿Qué hace? Empieza a buscar la manera cómo ayudar, cómo hacer para que ese pequeño ya no siga por ese camino que no le va a conducir nada bueno. Estamos hablando, hermanos, de pelear. Nosotros constantemente o continuamente en nuestro cotidiano vivir peleamos por muchísimas cosas. Peleamos en el trabajo por obtener un buen salario, que nos paguen bien. Peleamos para que haya un buen ambiente, un buen trato. Peleamos por tantas cosas, y por nuestra familia ya no se diga, por nuestros hijos. De igual manera tenemos que pelear por la fe, y cuando hablo de la fe estoy hablando del evangelio del Señor Jesucristo, porque si usted y yo somos realistas, amado hermano, este mundo cada vez más está aplastando el evangelio del Señor Jesucristo. Pocos amén, pero es la verdad. Miremos las escuelas. Prohibido hablar del evangelio del Señor Jesucristo en las escuelas. Prohibido llevar una Biblia. Prohibido que los gobernadores o las personas que tienen alguna posición del gobierno puedan hablar en público de su fe. Ahora, esto lo estamos viendo como el enemigo a través de las escuelas y a través de otras entidades está haciendo cosas terribles, mientras muchas veces la iglesia está bien tranquila, relajada, de brazos cruzados. Sus hijos están yéndose por un camino que no es el idóneo, la familia está yéndose por un camino que no debería ser, y muchas veces la iglesia está tranquila. Ahora, déjeme mencionarle que muchas veces los cristianos no pelean por la fe del Señor Jesucristo, porque muchas veces es una iglesia que está desunida. Es decir, una iglesia que cada quien está por su lado, cada quien se rasca con sus propias manos, cada quien dice que es parte o forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo, pero al final cada quien está viendo cómo soluciona o solventa sus cosas. Otra razón del por qué muchas veces los cristianos no están contendiendo por la fe del Señor Jesucristo es porque hay una iglesia que está enferma. Hay una iglesia que aparentemente se mira bonita por fuera, pero por dentro está enferma. Y déjeme decirle, amados hermanos, cómo saber si yo como cristiano, como creyente, estoy enfermo o no estoy enfermo. Estoy hablando de una manera o en un sentido espiritual. Es muy fácil. Si yo pasa toda la semana y yo no leo la Biblia,
Yo no oro, y cuando hablo de orar, hablo de orar lo suficiente, lo necesario. Si yo no ayuno, si yo no me congrego, si yo no estoy tratando de involucrarme en las cosas de Dios, esos son señales, son indicativos de que yo me estoy enfermando, de que algo está mal en mi vida y por lo tanto no estoy siendo efectivo. Necesitamos entender, hermano, que usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted y yo realmente somos la iglesia del Señor Jesucristo, no nos debe molestar orar, ayunar, congregarnos, cantar, alabar, salir, evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora déjeme decirle, amados hermanos, que algo tremendo es cuando la iglesia está desunida. Es tremendo eso, hermano, porque una iglesia desunida es una carnada fácil para el enemigo. El enemigo va a hacer lo que quiera, porque muchas veces las personas creen que la iglesia camina o debe salir adelante por el pastor. No, es que cada uno de nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear día con día la buena batalla de la fe. Eso es lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Amén, hermanos, porque la salvación es en grupo. La salvación es grupal. Como el pastor ora, entonces todos vamos a ser alcanzados. Oramos por todos, hermanos, pero debemos entender que nuestra salvación es individual. No depende del pastor, no depende del hermano o la hermana, depende de cada uno de nosotros. Si yo estoy peleando, si yo estoy luchando, y entiéndame, no estoy hablando de cosas malas. Si cuando digo si yo estoy luchando, estoy hablando si yo estoy doblando mi rodilla, si yo estoy sacando tiempo para empaparme de la palabra de Dios, si yo estoy ayunando y buscando la presencia del Señor, hermanos, cosas grandes van a pasar en mi vida y otros van a ser impactados también por lo que Dios está haciendo en mi vida. Muchas veces podemos ver que la iglesia en estos tiempos está siendo superada más por personas negativas que por la iglesia como tal. La iglesia debería ser positiva, estar siempre pendiente de salir adelante, pero muchas veces el pensamiento negativo es el que más está predominando y está de alguna manera afectando a aquellos creyentes que están apasionados por la obra del Señor Jesucristo. Hermano, debemos recordar que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para el Señor Jesucristo, pero debemos entender que tenemos que pelear por la fe. Pregunto yo, usted se encuentra en la calle y mira que alguien está haciendo algo indebido. ¿Qué hace usted? ¿Le llama la atención? ¿O se queda callado? Porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Como iglesia nos estamos dando cuenta de cosas terribles, perversas que están pasando en esta tierra. ¿Y sabe qué está haciendo la iglesia? En vez de hablar, en vez de llevar la palabra, la iglesia está, míreme, callada, durmiendo, de brazos cruzados. Yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propias situaciones, yo tengo mi propia enfermedad. A cada quien que haga lo que quiera. Ese no es el propósito de la iglesia en la tierra, amados hermanos. El propósito de la iglesia, de que el Señor estableció la iglesia en la tierra, es para que nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Seamos la sal que le va a dar ese sabor, ese sazón a la humanidad que hay en este tiempo. Pero si nosotros no estamos actuando, si nosotros no estamos peleando, si nosotros no estamos contendiendo, entonces, hermanos, ¿cómo la humanidad va a venir a los pies del Señor Jesucristo? Sé que en la época en la cual vivimos, tan moderna, muchas veces mencionar o usar la palabra lucha o pelea a veces se escucha como fuerte y muchas veces no queremos usarla. Pero en cuanto al evangelio del Señor Jesucristo, hermano, nosotros debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para que el evangelio del Señor Jesucristo se siga propagando en este mundo. Pablo, Pedro,
Felipe, Esteban y todos los grandes hombres que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, nos damos cuenta que estuvieron dispuestos hasta pagar un precio muy alto que era su propia vida. Pero lo hacían con gozo, lo hacían con alegría. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a pelear por la fe. Porque yo pregunto, amados hermanos, si el Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha perdonado y tiene preparado un lugar especial para cada uno de nosotros, ¿usted no quiere que otros también se vayan al mismo lugar que el Señor Jesucristo tiene preparado? ¿Usted no quiere que el Señor le perdone los pecados a otras personas? ¿Usted no quiere que el Señor haga cosas grandes en otras personas también? Oh, hermano, tenemos que entender que nosotros somos la sal de esta tierra. Ahora, ¿por qué luchar por la fe? Bueno, le voy a dar algunas razones por si todavía no tenemos claro realmente por qué tenemos que luchar, por qué tenemos que pelear, por qué tenemos que contender. En primer lugar, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo vale la pena todo lo que Él ha hecho y está haciendo con cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Muchas veces, repito, por falta de claridad, por falta de comprensión, por falta de entendimiento, muchas veces no nos involucramos. Muchas veces miramos que falsas doctrinas se están predominando, están creciendo cada vez más y nosotros muchas veces callados. Nosotros muchas veces hasta compartiendo las falsas doctrinas, hasta compartiendo las falsas enseñanzas. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, vale la pena pelear por la fe, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo y está haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo descendió a esta tierra. Dios no poseía un cuerpo, Él es espíritu, pero por causa nuestra, por causa de la humanidad, tuvo que proveerse de un cuerpo, de un velo de carne para venir y redimirnos a cada uno de nosotros. Padeció de una manera horrible, resucitó de entre los muertos. Oh, hermano, vale la pena luchar, vale la pena pelear, porque lo que usted y yo tenemos ahora nadie lo ha podido hacer, solamente el Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Rey conquistador que llama a los pecadores que merecen ir a un infierno, ahora nos llama para ir y gozarnos con Él en la patria celestial. Vale la pena, hermanos. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena contender. Vale la pena hacer todo lo que sea necesario y lo que esté a nuestro alcance para que el Evangelio continúe predicándose. Juan capítulo 14, el verso 6. Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 6. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 6. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Dice la escritura en Juan, capítulo 14, el verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, es la verdad
y la vida. ¿Cree usted que vale la pena vivir para el Señor Jesucristo? ¿Cree usted que vale la pena luchar por lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo a padecer, a sufrir por causa nuestra? ¿Cree usted que realmente vale la pena, amados hermanos, pelear por aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa, aquel que ahora nos llama hijos a cada uno de nosotros? Oh, iglesia del Señor, usted y yo tendríamos que estar prendidos en fuego cada vez más, buscando y acercándonos más a la presencia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar pensando en qué podemos involucrarnos más para poder estar más y más haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. No podemos olvidar o pasar por alto todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 11 en adelante. El Señor nos ha dado armas. Diga conmigo, armas. Nos ha dado herramientas, diga conmigo, herramientas, para que usted y yo podamos enfrentar las cosas que hay en esta tierra. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, el verso 11 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 11 en adelante. Dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice su Biblia que debe vestirse con toda la armadura de Dios. Pero esa armadura, ¿quién se la tiene que poner? ¿El pastor? Un ángel tiene que descender y le tiene que decir: venga, papito lindo, le voy a poner la armadura de Dios. ¿Quién tiene que buscar esa armadura? Cada uno de nosotros. Tenemos que buscar esa armadura. Los padres tienen que buscar esa armadura para sus hijos. Como ellos no comprenden muy bien lo que nosotros estamos comprendiendo, tienen que ponerle esa armadura a sus hijos. Amén. Si no lo está haciendo, tiene que estarlo haciendo. Una vez más, el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, el Señor nos ha dotado de armas para que usted y yo podamos pelear. Es decir, para que usted y yo no podamos decir en este tiempo: Señor, pero ¿y con qué puedo pelear? ¿Cómo puedo enfrentar la falsa enseñanza? ¿Cómo puedo enfrentar los hombres impíos que han entrado encubiertamente? Se miran bonitos por fuera, se miran como personas normales, comunes y corrientes, pero por dentro hay algo que el enemigo ha levantado. El enemigo quiere destruir la iglesia del Señor Jesucristo. No se preocupa tanto por los que están allá afuera, sino más bien por los que estamos tratando de perseverar, por los que estamos tratando de caminar. Oh pueblo de Dios, entendamos que usted y yo tenemos que estar con esa armadura puesta sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los miembros de nuestra casa y de nuestra familia todos los días. Pocos amén, pero es la verdad.
¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que nos ponemos la armadura un día y el resto de los días la quitamos? O el día que es día de culto, ese día nos ponemos la armadura y los otros días, bien, gracias. El día que es día de culto, ese día oro, ese día busco de Dios. El día que no es de culto, no oro. No leo la Biblia, no ayuno. ¿Para qué? Para eso está el domingo. O no hago nada. Entonces tenemos que entender, hermanos, que esa armadura debe estar puesta todos los días sobre nosotros. ¿Usted cree que no me doy cuenta que muchas veces como padres solamente tratamos de influenciar a los niños cuando están en el culto? En los otros días de la semana, bien, gracias. Sí, yo lo veo. Estos ojitos que se lo van a comer los gusanitos, lo ven. Me doy cuenta que solo cuando es día de culto hay que influenciarlos para que busquen a Dios. El resto de los días, cuando están en casa, no pasa nada. Allí no hay lectura de Biblia, no hay oración, no hay instrucción, no hay nada de eso. Tenemos que ponerles a ellos también la armadura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Tenemos que hacer a un lado ese pensamiento erróneo de que son niños. No, hermano, los niños tienen mucha habilidad, mucha capacidad, y Satanás, el diablo, lo sabe y por eso lo está destruyendo en nuestras narices. Yo no entiendo cómo un padre puede ver que su hijo se está perdiendo enfrente de su nariz y no hacer absolutamente nada. Oh, hermano, verdaderamente tenemos que comprender lo que el enemigo está haciendo. Por eso el Señor dice, hay que pelear, hay que pelear. Usted y yo tenemos que pelear todos los días. Todos los días tenemos que pelear con cosas espirituales. Si usted no está peleando día con día con cosas espirituales, cuidado. Cuidado. Si usted no está peleando con cosas espirituales todos los días, cuidado, a lo mejor ya se pasó de lado el enemigo. Tenga mucho cuidado, pero si nosotros realmente estamos peleando y contendiendo por la fe, todos los días vamos a enfrentar muchas dificultades. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Todos los días, hermanos. Esta armadura es de todos los días. Todos los días hay que llenar el tanque de combustible. Gloria a Dios. Si se da cuenta que se va quedando vacío, hay que echarle más gasolina para que le siga caminando. Espiritualmente hablando, nosotros, si sabemos que no estamos bien, tenemos que buscar la presencia del Señor para que el Señor nos levante, nos fortalezca y sacuda cualquier cosa que nos pueda estar afectando. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20, dice la palabra del Señor. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la Escritura, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pregunto, ¿usted es un embajador en nombre de Cristo? ¿Usted es una embajadora? ¿Sus hijos son embajadores? Ya la cosa cambió. Hermanos, somos embajadores, dice la palabra. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Hermanos, si usted y yo somos embajadores en nombre del Señor Jesucristo, tenemos que andar armados todo el tiempo. Wow, nadie dijo amén. Qué tremendo. Gloria a Dios. Tenemos que andar esa espada lista, hermanos. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de las armas físicas y literales. Estoy hablando de la palabra, la espada, que es la palabra de Dios. Tenemos que andar todos los días armados. Cuando digo armados, ungidos del Espíritu Santo de Dios, ungidos de la presencia de Dios, porque nunca sabemos las cosas que vamos a enfrentar. Amén, así es. Nunca sabemos, hermano. Nuestros hijos tienen que andar ungidos con la presencia de Dios, porque usted y yo tenemos que estar velando por nosotros, por ellos, por nuestra casa, por nuestra familia. Hermanos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar peleando la buena batalla. Amén, así es, aleluya.
Gloria a Dios. ¿Usted cree que no hay oposición, que el enemigo está tratando de afectar lo más que se puede la iglesia? Claro que sí, hermanos. El enemigo está tratando de afectar en gran manera a la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. Pero usted y yo somos de los que tenemos esa unción de lo alto para poder enfrentar todo lo que se quiera presentar. ¿Usted es un embajador, hermano? ¿Usted es un embajador? Porque déjeme decirle que el ser embajador del Señor Jesucristo no lo otorga un privilegio. Usted puede tener todos los privilegios habidos por haber, pero eso no le da la capacidad o la habilidad de que usted sea un embajador en nombre de Cristo. Cuando usted entiende que es un embajador en nombre de Cristo, es porque usted está peleando la buena batalla de la fe. Y esta buena batalla no se pelea de vez en cuando, se pelea todos los días. Vienen 3 días de ayuno y oración. Voy a ver aquí los embajadores que van a estar esos días. Los 3 días de oración. A ver si es cierto que así como roncan duermen. Hermano, estamos hablando de buscar la presencia de Dios, de someternos a Dios. Hermanos, si cuando miramos la iglesia primitiva, vemos que la iglesia primitiva oraba, ayunaba, vigilia, que culto en la casa, culto en el templo, que evangelismo, que esto, que lo otro, que los mataban y todos. Y aún así, amados hermanos, pasaban tantas cosas terribles que el enemigo se levantaba. Ya no se diga en estos tiempos, cuando la iglesia del Señor Jesucristo en su mayoría no quiere orar, no quiere estudiar la Biblia, no quiere hacer muchas cosas. Hermanos, tenemos que entender que tenemos que sacudirnos en el nombre del Señor Jesucristo y empezar a experimentar lo que el Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Sabe, hermano, hasta cierto punto me gustan muchas de las cosas que salen en las plataformas sociales, pero por otro lado me dan no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos hemos quedado solamente como simples espectadores. Lo voy a repetir, a veces nos hemos quedado como simples espectadores. Qué bonito lo que está pasando en el país tal, en la congregación tal, y qué bonito esto y lo otro. ¿Y usted? ¿Qué está experimentando en el Señor? Como iglesia, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos experimentando? Qué bonito canta este y que el otro. ¿Y usted? Dios le ha dado la habilidad, el talento a usted también. Hay que ensayar, hay que trabajar, hay que meterse de verdad con el Señor. Pero necesitamos entender, hermano, que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe todos los días. Por eso me da no sé qué, que todo el mundo quiere transmitir cosas que está haciendo, y está bien, y no digo que está mal, pero a veces como que la iglesia está durmiéndose, está más tranquila, cómoda, con airecito y todo. Mejor lo veo en mi telefonito, mejor es. Hermanos, tenemos que pelear, y pelear significa que el cuerito lo vamos a tener que echar a trabajar, lo vamos a tener que hacer cosas, vamos a tener que cortar cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender que nosotros somos los llamados por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me recuerdo cuando el Señor quería hacer un gran obra en el tiempo de Gedeón. Lo acabamos de leer en el libro de los Jueces, donde vemos que el Señor quiere dar una gran victoria al pueblo de Israel. Y primera convocatoria, vienen más de 20,000 personas. Y el Señor dice, todos los que estén recién casados o les da miedo venir a la guerra, retírese. Y se retiraron un puño de gente. Y el Señor dice, bueno, ok, te quedan unos cuantos todavía. Ahora los vamos a probar de otra manera. Los vas a llevar al arroyo y allí los voy a probar. Para terminar la historia, usted la puede continuar leyendo en el libro de los Jueces. Nos damos cuenta que de toda esa gran cantidad de personas, el Señor se queda solamente con 300 personas. ¿Necesitaba 300 personas el Señor para dar la victoria? No. Sin embargo, para demostrarle a Gedeón y al pueblo que vivía, a las personas que vivían en ese entonces, que Dios con poquito puede hacer mucho. Es decir, si hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Hermano, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas que usted y yo no conocemos.
Pero si usted y yo estamos dispuestos, pero si no estamos dispuestos, hasta el agua se le quema. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que involucrarnos, hermanos. Amén. Ya estamos grandecitos. Amén. Ya estamos grandecitos. Nuestros hijos tienen que involucrarse, hermanos. Nuestros hijos, usted y yo tenemos que estar, mire, empujándolos, que se involucren, que ya déjese de cositas como que está recién llegado. No, ya tiene tiempito también de estar acá. Busquemos la manera de trabajar dentro de la obra de Dios. Ahora, debemos entender, hermanos, que la Biblia nos manda a pelear por la buena o por la batalla de la fe. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 16, el verso 17. Estoy dando algunos textos para que podamos entender, hermanos, que no podemos estar de brazos cruzados. No podemos estar de brazos cruzados. No podemos. Todos nosotros deberíamos de tener la misma estatura de la fe. Todos nosotros deberíamos de estar al mismo nivel, peleando por la fe, luchando con todo lo que se está levantando. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice amén. Y note, la Biblia nos manda a pelear. Aleluya. La Biblia nos manda. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿O quién la inspiró? Dios. Nuestro Dios. Romanos capítulo 16, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Escuche, abre bien los ojos. En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido y que os... Lea conmigo, hermano. ¿Y que os? Es decir, tengo que abrir bien mis ojos cuando me doy cuenta que alguien está tratando de causar división y separar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si yo veo eso, me tengo que apartar. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los... Ahora, note lo que la palabra de Dios nos manda, que abramos bien nuestros ojos. Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está tratando de causar división, de separar la iglesia, de destruir la iglesia del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos bien y apartarnos. Ahora, para que esto ocurra, hermano, usted y yo tenemos que estar sometiéndonos a Dios, para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Porque vuelvo y repito, hay cosas que están pasando a nivel mundial y usted y yo tenemos que estar viendo lo que está ocurriendo. Gálatas capítulo 1, el verso 8, por favor. Gálatas capítulo 1, el verso 8. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, el verso 8. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, el verso 8, dice la Escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Una vez más, el verso 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo hablando a la iglesia ubicada en Galacia, mas si aún nosotros o un ángel, escuche bien, hasta la aparición de un ángel del cielo, dice, les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Ahora, hermano, nosotros esto lo estamos viendo a cada rato. Redes sociales, qué programas aquí, qué programas allá, anunciando otro evangelio que el que se encuentra en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos estamos dando cuenta de estas cosas y ¿qué hacemos? En vez de censurarlo, en vez de hacer algo para que esto no se siga promoviendo, muchas veces nosotros inocentemente o ingenuamente podemos hasta caer y hasta comenzar a compartir estas cosas. Fíjese, tenemos que ser cuidadosos.
Efesios capítulo 5, el verso 11. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Estamos hablando de pelear la buena batalla de la fe, mi hermano. Estamos hablando de contender. Estamos hablando de pelear por la fe. Estamos hablando del evangelio del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, el verso 11. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender. Pregunto yo, si usted mira que alguien lo invita a una caguama, iba a decir, a una cerveza, ¿qué hace usted? ¿Qué le dice? Gracias. ¿Gracias? Wow. ¿Qué le dice? Muchas gracias. O le dice, no, disculpe, yo soy cristiano, yo no participo de esas cosas. Amén. Eso es pelear por la fe, hermanos. Pero si usted le dice gracias, como está diciendo el hermano, y bienvenido, y hasta hagamos un brindis, y seguimos con una segunda ronda, etcétera, entonces eso no es pelear por la fe. Ahora yo le pregunto, si usted se da cuenta que sus hijos, alguien se los quiere robar, ¿qué hace usted? Le dice, ay, gracias, me quitaste, es un gran dolor de cabeza, un gran peso que tenía, te agradezco, ya no lo aguantaba. No, tratamos de ver la manera como hacemos algo para que no ocurra eso. Llamamos a la policía, gritamos, hacemos cualquier cosa. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Pero muchas veces el enemigo, a través de cosas que se promueven en las escuelas y en las diferentes entidades que hay en este mundo, están llegando hasta nuestros hijos, y nosotros muchas veces nos estamos dando cuenta y no estamos haciendo nada. ¿Cuántas actividades que se promueven en los colegios, en las escuelas, en las universidades y tantas cosas para que los niños, los muchachos, las muchachas participen, pero realmente eso ni siquiera los está ayudando a buscar más de Dios, sino que son meramente cosas que van a destruir sus vidas? Hermanos, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice, que debemos de reprender toda obra infructuosa de maldad. Si yo sé que algo es malo, voy a reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo veo que el enemigo está lanzando dardos en contra de mis hijos o de mi familia, yo tengo que reprender todas esas cosas. Pero si yo me quedo de brazos cruzados, hermanos, entonces yo no estoy peleando por la fe. Yo estoy contento porque mi familia está siendo destruida. Filipenses capítulo 1, el verso 27. Filipenses capítulo 1, el verso 27. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, el verso 27. Estamos hablando, hermanos, de pelear por la fe. Porque si nosotros no peleamos, créamelo, nadie va a pelear por usted. Así, si usted no pelea por la fe que el Señor ha depositado y ha puesto en su vida, nadie va a pelear por usted. Nadie. Entonces necesitamos pelear nosotros. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Se acuerda antes allá en nuestros pueblos o en nuestros países, cuando habían los reclutamientos masivos de los muchachos para meterlos al ejército, para que fueran a combatir, a pelear? Y era, pues, de alguna manera forzado. Ahora el Señor Jesucristo a nosotros nos ha llamado y nosotros hemos decidido venir voluntariamente. Amén. Pocos amén. Significa que el resto está a la fuerza. Con razón les cuesta venir a la iglesia, porque vienen a la fuerza. Amén. Con razón le cuesta orar, leer la Biblia, porque están forzados. Hermano, nosotros estamos aquí
voluntariamente, hermanos. Amén. Estamos clear, estamos claros. Estamos aquí voluntariamente. Aquí nadie está a la fuerza. Amén. Tenemos que entender que el Señor nos ha llamado primeramente para limpiarnos, para perdonarlos, para restaurarlos, para hacer de nosotros mejor de nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, mientras estamos en esta tierra, y después nos vamos con el Señor. Pero tenemos que entender que esto es voluntario. Entonces, por lo tanto, nuestro Dios quiere que usted y yo estemos preparándonos todos los días. Que estemos preparándonos, hermanos. ¿Y cómo nos preparamos, hermanos? Amén. Tenemos que buscar de Dios, hermanos. Por eso digo, mi hermano, si no estamos buscando las cosas de Dios, por lógica vamos a estar más ocupados y entretenidos en cosas que no edifican. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 6. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 6. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Sabe que a mí me gusta ver películas y cosas así? Me gusta ver. No lo voy a negar. Pero cuando es tiempo de oración, corto lo que tenga que ver, así esté muy bueno lo que esté viendo. Es tiempo de oración. No voy a, que me voy a quedar ahí pegado. No. Es tiempo de orar, tiempo de orar. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Ya mi carnita se gozó viendo tonteras ahí que no edifican en nada, pero bien, ahora es tiempo de edificar el Espíritu. Amén. Digo esto por si a cualquier parecido o alguien se siente identificado con lo que estoy diciendo, pero cuando es tiempo de orar, tiempo de leer la palabra de Dios, hermanos, todo lo demás pasa a segunda instancia. Es tiempo de buscar al Señor. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 6. Dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Note lo que dice el Señor ahora en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 11. Ahí mismo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, el verso 11. Estamos hablando de pelear por la fe. Y debemos de pelear todos los días. Primera Timoteo capítulo 6, el verso 11 dice la Escritura: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El verso 12: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Note, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo vamos a echar mano de la vida eterna? ¿Viendo televisión? No. ¿Viendo noticias? No. Al contrario, nos va a afectar y vamos a estar miedosos de que el mundo se va a acabar, cuando ya sabemos que eso va a ocurrir en el tiempo que el Señor lo ha establecido. Pero tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 2. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Dice el Señor Jesucristo, hablando de su palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, cuando hablamos de pelear por la fe, es que vamos a estar enfrentándonos a todo tipo de pensamientos, argumentos, doctrinas y tanta cosa que hay en este mundo, pero usted y yo tenemos que mantenernos firmes luchando contra todas estas cosas, porque el espíritu que el Señor nos ha dado no es un espíritu de cobardía, dijo un predicador por ahí, no es un espíritu de gallina. Es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros somos los soldados del Señor Jesucristo.
Es triste ver creyentes que en vez de estar reprendiendo las falsas doctrinas, muchas veces le están abriendo la puerta para que entre a sus casas. Pregunto yo, si usted mira una mala doctrina, ¿qué tiene que hacer, hermanos? O le dice bienvenida, qué bonita está eso. No, lo reprende. Y si usted nota que alguien de su familia, un amigo, un compañero de trabajo, hermano, a mí me encanta platicar con los compañeros de trabajo y siempre me están diciendo, y mira que vi esto y que el otro, y allí mire, por eso es importante leer la palabra de Dios. Allí uno le dice, pero la palabra de Dios dice esto, pero es que mira que ese hombre está ungido, pero la palabra de Dios dice esto, pero mira qué mujer más poderosa, pero la palabra de Dios dice esto. Eso es pelear por la fe, hermano. ¿Cómo es posible que alguien me va a estar hablando cosas que no son de la palabra de Dios y yo callado como si nada? ¿Cómo? No, es que si yo hablo me va a avergonzar y que no, mi hermano. El Señor nos ha llenado con su Santo Espíritu. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la llenura del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Así dice Hechos 1:8. Entonces, ¿cómo es posible que yo me voy a quedar callado, hermanos? ¿Cómo es posible que yo me voy a quedar callado y decirle, amén, así es cierto, tiene usted razón? No, amado hermano, la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que el Señor me dé el privilegio de aprender y conocer de su palabra para que cuando se llegue el momento no la comparto? ¿Cómo es posible, papá, mamá, que usted conozca la palabra de Dios y sus hijos cero en conducta? Es decir, cero de Biblia, cero de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo es su mundo? Más adelante voy a traer una enseñanza que la he titulado ¿Cómo está el ambiente de tu casa? No se la vaya a perder, por favor. Es importante, hermanos. ¿Cómo es posible que yo, un tremendo aquí hombre de Dios y que no sé qué y que esto y lo otro, y mis hijos no saben ni Hechos 2:38? No saben ni Hechos 2:38. Hermanos, estoy mencionando esto y no me lo tome por el lado de que estoy como de alguna manera poniendo en evidencia a alguien, sino más bien lo pongo como un ejemplo para que entendamos, hermanos, que realmente usted y yo tenemos que estar peleando por la fe cada día. Amén, amén. Hermanos, póngase en pie. Es bonito hablarle a otros de la palabra de Dios. Es bonito compartir con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de infancia, con los que fueron uña y mugre. Es bonito hablarles a todos de la palabra de Dios. Pero míreme acá un momento, míreme acá. No se le olvide su familia, su casa. Amén. Sí, Señor. Es bonito hablarles a otros de la palabra de Dios, pero no se olvide de su casa, de los que viven en su casa. A veces le hablamos la palabra de Dios a todo mundo, al mundo y a Raimundo, a todos allá afuera, y nuestra casa, bien, gracias. El pastor vino con la espada desenvainada hoy, dijo. Hermano, ¿cómo es posible que dedicando tiempo, y no me lo tome a mal, tómelo con madurez lo que estoy diciendo, cómo es posible que dedicamos tanto tiempo con gente afuera, y está bien, pero con nuestra familia no somos capaces de hablarle de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible, hermanos? Con los de afuera a toda mecha, platicando ahí, hasta anochece y todo, y hasta llegamos tarde a la casa, y con nuestros hijos que los tenemos día y noche ahí, no somos capaces de hablarles de la palabra de Dios. Instruirlos, motivarlos, buscarle una manera de que ellos le hallen a que se metan en el Evangelio del Señor Jesucristo. No somos capaces. Tenemos que entender, hermano, que nuestra familia es importante. Algo que me encanta de Noé en el capítulo 6 de Génesis, usted lo puede ver, que si bien es cierto, trabajó día y noche sin parar, construyendo esa gran embarcación que se conoce como el arca. Y pregonaba el Evangelio. Pero ¿sabe qué? No se olvidó de predicarle a su familia. Hay veces que los hombres se preocupan tanto por tener un buen trabajo,
No es malo tener un buen trabajo, tener buenos ingresos, tener buena vida, que una buena casa, que buena ropa, que es, y está bien, pero se olvida de su familia. A veces quieren llenar tantas cosas con dinero, con comodidad, y se olvida del tiempo como familia. Hermano, tenemos que pelear por la fe todos los días. Judas, la porción con la cual estábamos iniciando, dice que debemos pelear ardientemente por la fe del Señor Jesucristo. Ahora, no es que nuestro Dios necesita que le echemos una manito, hermanos. Él es absoluto, soberano, todopoderoso. Pero por lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que la iglesia primitiva llevó a cabo, por lo que Él nos ha dejado establecido en su bendita palabra, usted y yo tenemos que estar hacia adelante siempre. Amén. Tenemos que estar actuando a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar empapándonos de la presencia de Dios, porque si nosotros no estamos haciendo eso, entonces seremos una congregación más de este mundo. Hermano, vea las noticias, las calles, cuánta gente sale a protestar, todo tipo de grupos allí, todo tipo de pensamientos, comunidades, para que usted me vaya entendiendo. Y ahí salen y lo gritan a viva voz y lo creen fielmente y lo viven, y ahí están, y todo el mundo pasando la noticia, copiándola, replicándola, se hace viral. ¿Y dónde está la iglesia, Señor Jesucristo? ¿A dónde está la iglesia, Señor Jesucristo, que tiene que pararse y decir, momentito, eso no es de Dios? Cuántos estafadores que hay en muchas congregaciones, hermanos. ¿Y dónde está la iglesia, Señor Jesucristo? Fíjese, hermano, el Señor dice que tenemos que pelear por la fe. Tenemos que pelear, porque si nosotros no peleamos, entonces automáticamente nos estamos quedando de brazos cruzados. De brazos cruzados. Hermanos, a veces queremos impresionar tanto a las personas que están a nuestro alrededor, que se nos olvida lo más importante: nuestra salvación. Nuestra salvación. El evangelio del Señor Jesucristo no se trata de impresionar, no se trata de ver quién tiene el mejor templo o la mejor infraestructura. El evangelio del Señor Jesucristo no se trata de ver quién tiene la mega iglesia con 5,000, 20,000 miembros. No se trata de eso el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo se trata de vivir para Dios, de vivir para Dios todos los días, de vivir para Dios todos los días. Yo no puedo decir, es que el Señor hizo esto y lo otro. Hablemos de lo que el Señor está haciendo hoy en mi vida, de lo que yo le estoy permitiendo hoy al Señor en mi vida. Pelee la buena batalla de la fe, mi hermano. ¿Y cómo la vamos a pelear? Orando, ayunando, agregándonos más, buscando más de la presencia de Dios, invirtiendo más en el tiempo que Dios nos da día con día, porque este mundo, hermanos, está patas para arriba. Patas para arriba es de este mundo. Y si usted y yo no estamos haciendo nada, entonces estamos cayendo en ser cristianos pasivos. En el pasivismo, en el sentido de que no estamos haciendo nada. Sabe que el enemigo está utilizando todos los medios para que nosotros como iglesia no podamos decir nada. No podamos decir nada, que nos quedemos callados, porque cualquier cosa que digamos, eso es discriminación, eso es falta de amor, eso es que está juzgando, eso es que está señalando. Y a ese el mundo está inventándose tantas tonteras, pero usted y yo no podemos parar de hablar del evangelio del Señor Jesucristo. No podemos parar de hablar del evangelio del Señor Jesucristo.
Porque el día que usted y yo paremos de hablar del Señor Jesucristo, entonces hemos dejado de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y nos hemos convertido en una congregación más de este mundo, donde están más interesados en infraestructura, buenas sillas, buenos cánticos, que la gente sea profesional, que esto y lo otro, transmisiones, tantos likes, que vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. La batalla la tenemos que pelear individualmente, hermanos. Individualmente, porque la salvación es individual. Vamos a orar esta noche, vamos a buscar la presencia del Señor. Este altar está abierto, vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a clamar en esta hora. Me gustaría que hiciéramos una oración distinta en esta noche. Que le dijéramos al Señor: Señor, activa en mí la fe que un día pusiste, Señor. Activa en mí, Señor, la fe que un día pusiste en mí, Señor. Activa en mí, Señor, esa fe. Hermanos, necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos gemir. Necesitamos llorar delante de la presencia del Señor. Necesitamos que el Señor llene nuestra lámpara, que nos empape de ese aceite fresco de la unción. Necesitamos que el Señor nos sacuda y nos estremezca en esta noche a cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermanos?